Imagina que un día se desata una pandemia mundial. Imagina que un virus súper contagioso causa la caída de las bolsas en todo el mundo, cierres de fronteras, miles de muertes y pánico mundial. Imagina que tienes la responsabilidad de detectar ese virus lo más rápido posible para que el gobierno de tu país pueda tomar decisiones. ¿Cómo lo harías? Bueno, parece que no vamos a tener que imaginárnoslo, porque ese virus ya está aquí. Sí, ese que empieza por CO y termina en S. Y por supuesto que tenemos una manera increíble para detectarlo. Pero bueno, esto se los voy a contar al final. Por ahora empecemos por lo básico. ¿De qué está hecho este virus? En el microscopio electrónico, este virus tiene una apariencia como la que ves en pantalla. En su exterior tiene unas estructuras en forma de pico llamadas proteínas S y otras un poco más pequeñas llamadas proteínas HE. Estas actúan cuando el virus llega a la membrana de una célula. Las proteínas S son como el pasaporte que identifica al virus para que la célula lo reconozca y luego las proteínas HE desaten su acción bioquímica haciendo que la membrana de la célula se rompa y le permitan inyectar su material genético. Estas proteínas están incrustadas en una esfera. Ese es el envoltorio del virus, el cual está hecho principalmente de fosfolípidos, que son moléculas de grasa que tienen fósforo en su composición. Esta esfera tiene una región interna en la que está contenido todo el material genético del virus, que es una cadena de ARN combinada con algunas proteínas llamadas nucleoproteínas o proteínas N. Y son muy importantes, porque cuando el virus ha infectado a una célula y le inyecta su ARN, estas proteínas son las que van a ayudar a ese ARN a llegar al núcleo para engañarla y obligarla a fabricar más copias del virus. De todas las sustancias que componen al virus, una de las más específicas es este ARN. Entonces es en él en el que vamos a centrar la detección del virus. Pero, ¿cómo hacemos esto? Imaginemos que ya tenemos una muestra, que puede ser de células del tejido de la boca, de la sangre, en fin. Aquí aparece el primer problema fundamental, y es cómo obtener el material genético contenido en esta muestra, porque tanto el material genético del virus como el de las células están empaquetados en un núcleo. Es como si tuviéramos una nuez en cuyo interior hay oro. ¿Cómo sacaríamos ese oro de una manera rápida y eficiente? Exactamente, destruimos la nuez con un martillo y luego recogemos el oro de entre sus escombros. Y eso es lo que le vamos a hacer a nuestra muestra, solo que en vez de un martillo vamos a usar un líquido llamado trisol. Este es una mezcla de sustancias que rompen las proteínas y las interacciones que las mantienen unidas entre sí. Por lo tanto, la célula y el virus se van a desintegrar liberando todas las sustancias que los componen. Esta mezcla está tan bien diseñada que al final obtenemos dos líquidos, uno sobre el otro y una interfase entre ellos. En la parte de arriba tenemos al agua, ahí se queda disuelto todo el ARN, mientras que en la interfase se queda el ADN y en la parte de abajo, que es el líquido que no se mezcla con agua, se quedan las proteínas y los lípidos. Después de este proceso podemos tomar la parte de arriba y hacer una etapa de purificación que nos deja con un ARN listo para hacer la detección. Con esto hemos superado el primer problema. Sin embargo, a pesar de que ahora tenemos todo el ARN, este es una mezcla del ARN que viene tanto del virus como de la persona a la que queremos diagnosticar. Entonces ahora el reto es encontrar una manera de diferenciar entre estos dos ARNs. Ambos ARNs están hechos de estas cuatro moléculas, la citosina, la guanina, el uracilo y la adenina, los llamados nucleótidos, que simbolizamos con letras y que están todos enlazados entre sí en una secuencia ordenada que se extiende por la larga cadena de nucleótidos que forma el ARN. A esa secuencia ordenada es a lo que conocemos como genoma de un organismo. En él están contenidas todas las órdenes sobre cómo fabricar un organismo, así que lo que podemos esperar es que haya una diferencia entre cómo se ordenan los nucleótidos en el genoma del virus y cómo lo hacen en el genoma humano. Y es precisamente en esta diferencia en la que vamos a centrar nuestra detección. La idea es encontrar regiones de esa secuencia que estén presentes en el ARN del virus, pero no en el ARN humano. Y para esto necesitamos saber cuál es la secuencia del genoma del virus y cuál es la secuencia del genoma humano. En cuanto a la secuencia del genoma humano, esta ya la obtuvimos en 2003, después de un proceso que tomó más o menos unos 15 años y más de 100 millones de dólares. Sin embargo, desde ese momento hasta ahora nos hemos vuelto tan buenos en esto que hoy en día ya es posible encontrar equipos que pueden detectar el genoma de cualquier virus por menos de $500 y en tan solo unas horas. Así que ese problema ya lo tenemos resuelto, lo que nos lleva a la secuencia del genoma del virus. En este sentido, en los meses pasados, tan pronto como se empezaron a detectar los primeros casos de este virus, los grupos de investigación de los diferentes países afectados empezaron a identificar la secuencia del genoma del virus y a compartirla en internet. De hecho, lo que ven en pantalla es una de las primeras secuencias reportadas. Ya teniendo la secuencia del virus, podemos decidir cuáles son los genes en los que vamos a basar nuestra detección. En este caso, el escogido es el gen que da las órdenes sobre cómo fabricar las proteínas que están en el núcleo del virus, o las proteínas N.
Entonces volvamos a nuestro análisis. Si recuerdan, ya teníamos todo el ARN que se extrajo de la muestra inicial. Ahora lo que vamos a hacer es convertir ese ARN en ADN y para eso necesitamos añadir al medio algunas sustancias esenciales. Primero, los nucleótidos que van a conformar la nueva cadena de ADN. Y segundo, necesitamos añadir una enzima. Esa enzima se llama transcriptasa reversa y va a ser la encargada de transcribir todo el ARN y hacerle una copia en forma de ADN. Aquí la enzima se pone a trabajar y lo hace de la siguiente manera. Empieza envolviendo a la cadena de ARN en uno de sus extremos y se mueve hacia el otro para poder leer cada letra en la cadena. En cada movimiento añade una nueva letra a la cadena de ADN que se empieza a formar y lo hace siguiendo las reglas que aparecen aquí. Donde hay una U pone una A, donde hay una C pone una G y así sucesivamente. Cuando llega al final nos deja con una secuencia completa de ADN que es el complemento de la cadena de ARN original. Ahora que ya hemos convertido todo el ARN en ADN, vamos al siguiente paso. Este consiste en buscar en ese ADN que acabamos de fabricar el gen específico del virus. Esto es parecido al paso anterior. Vamos a tomar el ADN y le fabricaremos una copia complementaria. Sin embargo, esta vez en vez de hacerlo durante toda la cadena, vamos a hacerlo únicamente en la región del gen que nos interesa. Y pongan atención porque la manera de hacerlo es genial. Piensen en lo siguiente, de manera natural las cadenas de ADN suelen unirse de manera complementaria. Es decir, si yo pudiera poner una copia del gen que me interesa en mi muestra, lo que va a pasar es que esa copia se va a unir a su complemento en la cadena más larga. ¿Y recuerdan que les dije que la secuencia del virus estaba en internet? Bueno, pues esas secuencias las toman las empresas biotecnológicas para hacer copias del gen que nos interesa. Sin embargo, no copian todo el gen, tan solo hacen copias de 3 regiones específicas. 2 pequeñas regiones que están en los extremos, a las cuales llaman primers, y una región en la mitad, que van a llamar sonda. Luego toman estas secuencias, las ponen en botellitas y no las venden para usarlas en la detección. Así que ponemos esos primers y la sonda en nuestra muestra. Y lo que va a pasar es que se van a unir a la cadena original, delimitando la región en donde está el gen del virus. En este punto vamos a poner a otra enzima, la ADN polimerasa, que lo que hace es completar el espacio entre los primers y la sonda poniendo las letras que hacen falta, dejándonos con una copia completa del gen adherida a la cadena principal. Ahora lo que hacemos es subir la temperatura del medio para que esa copia se desprenda. Pero el proceso no para aquí. Vamos a volver a la temperatura inicial y miren lo que sucede. Cuando hacemos que la temperatura descienda, los primers y la sonda que no se usaron al inicio van a unirse de nuevo a la cadena original, pero además van a unirse a la copia que acabamos de fabricar. Entonces la ADN polimerasa va a volver a hacer su trabajo y esta vez, en vez de obtener una copia, vamos a obtener 2. Ahora puedo volver a subir la temperatura, las cadenas van a separarse y cuando bajo la temperatura el ciclo empieza de nuevo. Esto puedo hacerlo tantas veces como quiera, haciendo que el número de copias del gen crezca exponencialmente. Por ejemplo, si lo hacemos 32 veces, podemos obtener casi 4.300 millones de copias del gen en menos de una hora. A esta etapa del proceso se le llama amplificación. Y como ven, pasamos de tener apenas unas pocas copias del virus a tener miles de millones. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo hacemos para ver todo esto? Es decir, ¿cómo aseguramos que ese gen efectivamente está en la muestra y que efectivamente se está multiplicando? Bueno, pues pongan atención porque aquí viene otra técnica que es del otro mundo. ¿Recuerdan esa pequeña secuencia a la que llamamos sonda? Esta secuencia es especial, pues tiene su estructura de 2 moléculas que, cuando están unidas a la sonda, se encuentran inactivas. Pero cuando la polimerasa completa una copia del gen, estas moléculas son liberadas, produciéndose una pequeña señal de luz. Al siguiente ciclo vamos a tener el doble de moléculas liberadas y por lo tanto el doble de señal de luz. Y así sucesivamente. Es como si en cada ciclo tuviéramos una bombilla en la muestra y esta brillara cada vez más. Pero bueno, esto no lo vemos con nuestros ojos, sino que lo registra un detector que genera una gráfica como esta. Como pueden ver, la intensidad de la luz que se registra va aumentando con cada ciclo. Esto si es que realmente el virus está en nuestra muestra, porque si no lo está, pues no va a haber ningún gen que se amplifique. Entonces no vamos a poder liberar ninguna molécula que produzca luz y por lo tanto la intensidad no va a aumentar. Y bueno, es así como se hace la detección de este virus. Para hacerlo necesitamos al menos 2 equipos, uno que haga toda la etapa de extracción del material genético y otro que haga las 2 etapas de amplificación y detección. Todo el proceso tiene un nombre, se llama PCR en tiempo real o RT-PCR por sus siglas en inglés. Y como ven es una técnica complicada pero muy poderosa. Y si en su país ya han importado las sustancias necesarias para hacer el proceso, que es a lo que se les llama kit de detección, y además tienen los equipos y el personal necesario, pues deberían ser capaces de procesar varios cientos de muestras por día. Ahora, lo más importante de este video no es que se aprendan todos los detalles o las etapas del proceso.
Lo que les quiero contar es que todo esto que les acabo de mostrar, que parece como sacado de ciencia ficción, no es el resultado de un genio que te lo inventó todo en un laboratorio. No, aquí lo que hay es la mezcla de las ideas y los resultados de muchísimos científicos. Científicos que en su mayoría pudieron hacer toda su formación y sus investigaciones gracias a recursos estatales. Y si en sus países existen personas que son capaces de aplicar todos estos conocimientos, es porque muy probablemente ellos también tuvieron ese privilegio. Entonces, en este momento de crisis, aunque suene un poco raro, los invito a que piensen en eso. Y la próxima vez que vayan a votar, miren quiénes son los que quieren que la salud, la ciencia y la educación sean un privilegio de unos pocos y quiénes son los que luchan para que esto sea un derecho para todos. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.